Invitaba, seducía, drogaba, asesinaba, descuartizaba y se los comía. Asesino en serie y delincuente sexual. Asesinó a 17 hombres y niños entre los años 1978 y 1991. Fue asesinado en 1994 por un compañero de prisión. Hay asesinos que se esconden en la oscuridad, pero hay otros asesinos que viven a plena luz del día. Durante más de 13 años, caminó libremente por las calles de Milwaukee, Ohio y Wisconsin. Entraba a bares, hablaba con desconocidos, regresaba a casa con ellos. Nadie imaginaba que, detrás de esa apariencia tranquila, se ocultaba uno de los criminales más perturbadores del siglo XX. Su nombre, Jeffrey Dahmer, y esta es su historia. Bienvenidos a Misteriosamente, donde el misterio no descansa. Hazme un favor y suscríbete al canal, activa la campanita y dale a me gusta. Jeffrey Lionel Dahmer, nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, era hijo de Lionel y Joyce Dahmer. Dahmer, durante sus primeros años, fue descrito como un niño activo, curioso y muy feliz. Pero, a la edad de 4 años, todo cambió después de una cirugía dolorosa de una doble hernia y una recuperación traumática. Algo en Jeffrey se apagó, se volvió más callado, más distante. Posteriormente a esto se sumaron mudanzas constantes, discusiones entre sus padres y, finalmente, Lionel y Joyce Dahmer se separan, rompiendo así el matrimonio, el nexo de equilibrio familiar. Cuando la familia se trasladó a Ohio, Jeffrey ya era un niño retraído, aislado y diferente. Desde muy pequeño, desarrolló una fascinación inquietante por los animales muertos, los huesos y sus restos. Aprendía cómo limpiarlos, conservarlos y estudiarlos. Mientras otros niños jugaban, él observaba la muerte en silencio. De niño, coleccionaba, según relata Brian Masters en su libro El santuario de Jeffrey Dahmer, insectos grandes y cráneos de animales pequeños conservados en frascos de formaldehído. En su adolescencia, Jeffrey Dahmer fue prácticamente invisible. No tenía amigos cercanos, no encajaba. A los 14 años comenzó a beber alcohol de forma habitual, no para divertirse, sino para dejar de sentir. Ese mismo periodo marcaría el inicio de pensamientos oscuros, impulsos que él mismo describiría más tarde como incontrolables. El divorcio definitivo de sus padres terminó de fracturar cualquier estabilidad emocional que le quedaba. Jeffrey aprendió algo muy peligroso. El alcohol le daba valor y la soledad alimentaba sus fantasías. Para el mes de junio de 1978, recién graduado de la secundaria, Jeffrey Dahmer tenía 18 años. Ese verano cometió su primer asesinato. La víctima fue Stephen Hicks, un joven autoestopista. Dahmer lo recogió, lo llevó a la casa familiar, bebieron alcohol, Dahmer lo golpeó en la cabeza y lo estranguló. Posteriormente lo desmembró y ocultó su cadáver en el patio de la casa de sus padres. Dahmer manifestó que cuando Steven intentó marcharse, él sintió pánico. No quería que se vaya, no quería quedarme solo. Ese impulso fue fatal. Esto marcó el patrón de todo lo que vendría después. Intentó borrar el cuerpo, pero conservar el recuerdo.
Aquel día, Jeffrey Lionel Dahmer cruzó un punto de no retorno. Posteriormente, Jeffrey Dahmer intentó llevar una vida normal. Ingresó a la Universidad Estatal de Ohio, pero abandonó al poco tiempo. A insistencia de su padre Lionel Dahmer, se alistó en el ejército y fue enviado a Alemania. El alcohol volvió a arruinarlo todo. En 1981 fue dado de baja. Regresó a Estados Unidos sin control y con impulsos cada vez más peligrosos. Debido al consumo excesivo de alcohol y su detención por altercados públicos, su padre lo envía a vivir con su abuela Catherine Dahmer en Wisconsin. El consumo de alcohol se acrecienta y es arrestado por exhibicionismo. Posteriormente, una pareja le denuncia por masturbarse delante de ellos. Dahmer recibió una condena de 1 año con libertad condicional. Entre los años 1987 y 1991, Dahmer entró en su fase más letal. Seleccionaba a hombres jóvenes, afroamericanos, en la mayoría, muchos de ellos marginados. Esto lo hacía para reducir el riesgo de ser descubierto. Los conocía en bares o espacios públicos. Les ofrecía dinero a cambio de compañía. En su apartamento los drogaba, luego los asesinaba estrangulándolos. Posteriormente comenzaba el ritual: fotografías, necrofilia, desmembramiento, conservación de restos. Fue para septiembre del año de 1987 cuando Dahmer cogió a su segunda víctima, Stephen Tuomi. Tuomi y Dahmer se alojaron en una habitación de un hotel y bebieron mucho. Dahmer, cuando despertó y encontró a Tuomi muerto, dijo no recordar nada de lo que había ocurrido la noche anterior. Posteriormente, Jeffrey Dahmer declaró a la policía que pretendía drogar a Tuomi, pero no matarlo, y que no creía que esto hubiera sucedido. Dahmer adquirió una maleta grande para transportar el cuerpo de Tuomi al sótano de su abuela. Allí lo desmembró y se masturbó sobre el cadáver antes de deshacerse de los restos. Conservó la cabeza de Tuomi envuelta en una manta. Después de matar a Stephen Tuomi, Jeffrey Dahmer se desata completamente y sus ansias de matar se multiplican. Él, Dahmer, nunca hizo nada por reprimir esas ansias de matar. Mató a 2 víctimas más en casa de su abuela antes de que ella lo obligara a mudarse. En el año de 1988, ella desconocía sus crímenes, pero estaba harta y cansada por sus consumos de alcohol y por su costumbre de llevar hombres jóvenes a su casa y de los malos olores que a veces salían de su sótano, según la biografía de Brian Masters. Al año aproximadamente de mudarse a su piso, en septiembre de 1989, Dahmer llevó a un niño laosiano de 13 años, diciéndole que quería tomarle fotos desnudo. Por este caso se le hicieron cargos de explotación y agresión sexual en 2º grado. Dahmer se declaró culpable, alegando que el niño parecía mucho mayor. Recibió sentencia de 1 año con libertad diurna, lo que le permitía trabajar y volver en la noche a la cárcel. En marzo de 1989, llevó, drogó, estranguló, sodomizó, fotografió, desmembró y se deshizo de Anthony Sears, un aspirante a modelo. Dahmer manifestó que Sears era muy guapo y que no quería perderlo.
Sears fue la primera víctima de la que Dahmer conservó partes del cuerpo por un periodo largo. Momificó su cabeza y sus genitales. En los siguientes 2 años, Jeffrey Dahmer mataría a 12 personas más, lo que elevaría su total de víctimas a 17. Raymond Smith, una prostituta a quien Dahmer atrajo a su apartamento para tener relaciones sexuales, a ella le suministró una bebida mezclada con pastillas para dormir y luego la estranguló. Dahmer tomó fotos de su cuerpo en posiciones sugerentes antes de desmembrarlo. Para estas alturas, Dahmer ya estaba desatado completamente. Luego llegó el turno de Edward Smith. Dahmer destruyó accidentalmente su cráneo mientras intentaba secarlo en el horno. Lo hizo explotar. Más tarde, le dijo a la policía que se sentía podrido por dentro por el asesinato de Smith, porque no pudo ocultar nada de su cuerpo, haciéndolo sentir como un verdadero desperdicio. Dahmer comenzó a desarrollar rituales a medida que avanzaba en sus asesinatos, experimentando con métodos químicos de eliminación y consumiendo a menudo la carne de sus víctimas. Dahmer también intentó lobotomías rudimentarias, perforó el cráneo de Errol Lindsey, su 11ª víctima, a quien, tras drogarlo y aún estando vivo, le inyectó ácido muriático. Dahmer esperaba que, con esto, Lindsey se sometiera a un estado de sumisión permanente, pero Lindsey despertó durante el procedimiento y dijo: «Me duele la cabeza. ¿Qué hora es?». Así que Dahmer lo estranguló y lo mató. El 27 de mayo de 1991, Sandra Smith, vecina de Dahmer, llamó a la policía para denunciar que un chico asiático corría desnudo por la calle. Cuando llegó la policía, el chico estaba incoherente y ellos aceptaron la palabra de Dahmer. Imaginaos un entorno, un hombre blanco en una comunidad mayoritariamente negra y pobre, de que el chico era su amante de 19 años. En realidad, el chico tenía tan solo 14 años y era, sin que Dahmer lo supiera, el hermano menor de la adolescente laosiana a la que Dahmer había abusado sexualmente 3 años antes. La policía escoltó a Dahmer y al niño a casa. Ellos, sin querer involucrarse en un altercado doméstico homosexual, solo echaron un vistazo rápido antes de irse. Dahmer contó que un agente echó un vistazo al dormitorio, pero no se fijó bien. Si hubiese entrado al cuarto, se hubiese encontrado con el cadáver de Tony Hughes, la 12ª víctima de Dahmer. Luego de que se marchara la policía, Dahmer le inyectó ácido clorhídrico en el cerebro, causándole la muerte instantánea. Dahmer había perdido ya todos los papeles. Ya no tenía cuidado de nada. Estaba desatado completamente. Su habitación, su departamento, estaba lleno de sangre por todos lados y de miembros de sus víctimas por todos lados, en el congelador, en los armarios, debajo de la cama, etcétera, etcétera. Dahmer mató a 4 hombres más antes de ser finalmente arrestado. Oliver Lacey, de 24 años, con cuyo cuerpo Dahmer mantuvo relaciones sexuales antes de desmembrarlo. Mantuvo la cabeza y el corazón de Lacey en su refrigerador y su esqueleto en un congelador. Su última víctima fue un hombre llamado Tracy Edwards. Tracy había llegado al pueblo unos días antes y no conocía la historia de que en esa ciudad habían desaparecido hombres afroamericanos sin saber nada más de ellos. Él fue atraído por
Dahmer los llevó a su casa. Cuando entraron, todo normal. Pero Tracy Edwards empezó a detectar un olor muy malo. Se dio cuenta de que algo andaba mal. Rechazó la bebida que Dahmer le suministró y se mantuvo alejado. Dahmer entró en desesperación porque no podía dormir a Tracy Edwards, así que en un intento saltó sobre él y trató de esposarlo, pero no pudo más que una mano, para lo cual Tracy Edwards reaccionó y se mantuvo tranquilo y le manifestó a Dahmer: ¿qué te pasa? Estate tranquilo. Se dio cuenta que para poder sobrevivir Tracy Edwards tenía que ser muy inteligente y tenía que tener paciencia. Fue así como se dejó conducir a la habitación de Dahmer y vivió 4 horas aproximadamente de terror, cuando él, abrazado a su pecho, le decía que quería comerse su corazón. Edwards, en un momento, tuvo valor y le dijo a Dahmer: tengo sed, ¿me invitas a una cerveza? A lo cual Dahmer accedió. Se trasladaron al salón y en un descuido de Dahmer, Tracy Edwards salió corriendo, abrió la puerta y corrió desesperado hacia la calle. Corrió y corrió hasta que se encontró con una patrulla de policía. Él se acercó y les dijo que un hombre habría tratado de esposarlo. Ellos en principio no le creyeron e intentaron abrir las esposas. Al ver que sus llaves maestras no funcionaban y no podían abrir las esposas, se dieron cuenta de que decía la verdad y de que algo malo ocurría. Fue así como acompañaron a Tracy Edwards al departamento de Dahmer. Cuando la policía entró al departamento, Dahmer fue muy cortés con ellos, muy educado. Los invitó a pasar. Ellos registraron el piso y encontraron fotografías en su dormitorio con partes de cuerpos humanos desmembrados y restos humanos, inclusive una cabeza en la nevera y restos de genitales momificados. Dahmer no opuso ninguna resistencia, solamente manifestó: por lo que hice, debería estar muerto. Dahmer fue detenido. En el año de 1992, Jeffrey Dahmer fue juzgado. Su abogado defensor intentó alegar locura y manifestó que necesitaba tratamiento y no ser encerrado en una cárcel. El jurado no le creyó. Fue condenado a 16 cadenas perpetuas. Nunca volvería a ser libre. El 28 de noviembre del año de 1994, Jeffrey Dahmer murió en prisión, asesinado por su compañero Christopher Scarver. Para algunas familias no hubo alivio, para otras nunca hubo justicia suficiente. Su caso dejó una pregunta inquietante: ¿cuántas veces pudo detenerse todo y no se hizo? Esto fue no solo la historia de Jeffrey Dahmer, el asesino de Milwaukee, el caníbal de Milwaukee, el monstruo de Milwaukee. Es la historia de fallos, silencios y alertas ignoradas. Si te interesan los casos reales narrados con profundidad, respeto y análisis psicológico, suscríbete a Misteriosamente y acompáñanos en cada historia que la realidad jamás debería repetir. Esto fue Misteriosamente. Esto fue el asesino en serie Jeffrey Dahmer. Nos vemos en el próximo video. Gracias por escucharnos.